Vamos a orar en esta hora de la mañana, encomendar este tiempo. Nuestro Dios, muchas gracias te damos por la oportunidad una vez más que nos das de estar aquí reunidos. Gracias también por cada hermano, hermana, a un amigo y amiga que a través de la distancia y a través de los diferentes medios puede escuchar y en esta noche, en esta mañana está conectado. Oramos, Señor, para que tú seas obrando con libertad, para que conforme a nuestras necesidades, a donde quieres trabajar, a donde quieres hablar, nosotros podamos atender. Abre nuestros oídos espirituales, abre, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, para aceptar, para escuchar tu mensaje y también colocarlo en práctica. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dani, creo que está sonando el bafle de allá. ¿Me lo puedes desactivar, por favor? Sí, exacto, mejor. Bueno, no sé cuánto estamos cumpliendo hoy desde que inició ya casi cumplimos 6 meses. 23 de marzo inició el confinamiento nacional, ¿sí? Aquí en Pereira, 4, 5, 6, 5. Nos colgamos en matemáticas. Y estos días me preguntaba, y había muchas circunstancias en las cuales un hermano me colocaba a pensar, porque recibí una llamada y me preguntó: David, ¿cómo le ha ido durante este tiempo? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo siente o en qué áreas ha identificado usted que el Señor ha trabajado? Le cuento que me mandó antes de dormir a pensar un rato. Porque si bien es cierto que esta situación se ha convertido en una normalidad atípica, porque así debemos asumirla, no podemos negar que Dios ha permitido esta circunstancia. Dios ha permitido que el confinamiento, que el gobierno se dé porque tiene un propósito. ¿Están convencidos de eso? La pregunta es: ¿cada uno de nosotros realmente hemos visto, hemos sentido, hemos obedecido al llamado de Dios durante este tiempo? Le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres en medio de todo esto? Y a nivel de iglesia, aún durante estos días se van a proyectar y se van a compartir algunos propósitos que como iglesia queremos hacer. Pero lo más importante, creo que es que miremos nuestra condición espiritual cada uno a nivel personal. Y tal vez va a poder sonar un poco fuerte el mensaje que Dios me ha regalado y lo quiero compartir con ustedes, pero que es necesario. Y lo he titulado: No es el momento de casas aterzonadas. Con ese título, a ver, ¿quién me puede decir a qué libro nos vamos a ir? ¿Perdón? ¿No? Antiguo Testamento, libro de Ageo, profeta menor, solamente 2 capítulos. Ageo, voy a leer para que tengamos un contexto y también vamos a ir un poco a hacer un recuento de la historia de Israel para que entendamos qué es lo que el Señor quiere hablar aquí en este momento. Ageo capítulo 1 y el versículo 1 al 15. ¿Estamos todos? Espero que también ahí en las casas. Va a tomar por favor su Biblia, a pesar de que va a estar la transmisión. Eso es para los que no ven bien y de pronto la Biblia ahí, sí, pero vamos a tomar todas las Biblias para que veamos que es palabra de Dios. Ageo capítulo 1, dice la palabra del Señor: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Volvamos a repetir esa pregunta y ese versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los dispersaré de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey. Entendamos qué sucedía aquí. Recordemos que durante muchos años, durante siglos, Dios a través de los profetas estuvo hablando al pueblo de Israel, el pueblo al que Dios había llamado para que fuese un pueblo santo, para que fuese un pueblo apartado, y con el cual hizo un pacto, ¿sí? Cuando recuerden allá en el monte Sinaí, Dios a través de Moisés envía y manda qué es lo que quiere que su pueblo haga. Y cuando allí les regala esas leyes, también les da los estatutos y le da las consecuencias de si oyen o no la voz de Jehová. Durante mucho tiempo después de que el pueblo como tal llega a la tierra que Dios le regala, se instaura allí comienza el periodo de los jueces, también el tiempo de los reyes, y en este tiempo, como pueblo ya plantado allí, Dios empieza a hablar porque el pueblo, ¿qué hace con eso que Dios les mandó? Lo abrogó, desobedeció, permitió que la idolatría entrara en ellos como pueblo. Por ello Dios tiene que enviar profetas para que hablen y para que los llame al arrepentimiento. Pero el pueblo no quiere obedecer. Y una de las consecuencias cuando usted lee el libro de los profetas, Isaías, ve que una de las consecuencias de esa desobediencia es que Dios iba a enviar un pueblo, cuando usted lee Nahum, un pueblo que para ellos era mucho peor, pero era el pueblo a través del cual Dios iba a tratar con la idolatría, y dice que los iba a llevar en cautiverio. ¿Cuántos años? 70 años, ¿sí? Y precisamente Dios tiene que enviar al pueblo de Babilonia, se lo lleva cautivo a Babilonia. Eso se da aproximadamente en el año 721. ¿Me colaboran?
721 se da por el reino asirio al reino de Samaria, pero en el 587 llega el pueblo de Babilonia, destruye el templo y se lleva cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Estando allí a partir del año 587, 70 años después, 60 años, 70 años, se escribe esta profecía. Porque Dios levanta a un hombre, ya el pueblo de Babilonia también había sido derrocado, se me va la palabra, había sido también destruido por el pueblo persa, ¿sí? Ustedes pueden leer eso allá también en Daniel. Y para este tiempo, ya los que están y bajo los que están los judíos es bajo el imperio persa. Y este rey era un rey persa. Y lo que quiero que notemos aquí es lo siguiente: Dios ya había levantado, había levantado a un rey Ciro, que también hay una profecía en Isaías con respecto muy bonita de este rey. Y cuando este rey, Dios le habla, Dios lo lleva a que mande para que los israelitas, todos los que estaban ahí cautivos, regresen de Babilonia a Jerusalén, que para el momento estaba destruido, y Dios prepara absolutamente todo para que se comience la reedificación de Jerusalén, para la reedificación del templo. Entonces llega, como lo vamos leyendo aquí, Dios utiliza un gobernador que se llama Zorobabel, Josué. Años más adelante viene Esdras y viene Nehemías muchos años más adelante para restaurar los muros también. Para este tiempo ya Dios había permitido que eso sucediera, pero cuando leemos, y vamos a anotar la primera parte que va en el versículo 1, y lo que quiero notar es lo siguiente: dice que en el año segundo del rey Darío, como ya les mencionaba, Darío, ¿quién era? Era un rey persa. Cuando miramos antes de la deportación, antes del cautiverio, siempre que un profeta escribía, siempre hacía mención a un rey de Judá o un rey de Israel. Pero aquí ya está mencionando un rey persa que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Algunos hermanos ya han considerado que aún a partir de este tiempo Dios ya estaba mostrando lo que quería hacer, y era involucrar en su palabra, involucrar en su propósito al pueblo gentil, a los que no eran judíos. Pero aquí me llama la atención, siempre que notamos, y cuando usted lee allá en Nehemías, cuando lee Esdras, aun cuando lee Esther, que son libros contemporáneos que deberían ir como al tiempo, y una recomendación, hermanos, cuando estudien el libro de Ageo, cuando estudien el libro de Esdras, Nehemías, que los estudien todos junticos, porque esos son libros después del cautiverio, ¿sí? Entonces, cuando mira usted todas esas historias, Nehemías, Esdras, aún en este caso, para el pueblo judío era imposible regresar. O sea, el pueblo ya humanamente ya estaba cautivo de un imperio completamente poderoso, pero Dios ya había prometido que iba a regresar después de 70 años, y Él en su gracia y en su poder, soberanía, les permite hacer eso. Pero si lo hablamos humanamente, sería imposible que eso hubiese pasado. Y cuando usted mira, Dios de una u otra manera mueve el corazón de Darío, mueve el corazón de Ciro, mueve el corazón de Artajerjes, para que permita que el pueblo de Dios pueda seguir su curso y el plan de Dios pueda continuar. Y lo que veo aquí, hermanos y hermanas, es que Dios es el que permite las circunstancias. Y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Y usted puede estarse preguntando: Señor, ¿por qué permitiste esta pandemia? Que por ahí se habla de que no, que el virus lo inventaron los chinos, que el virus es un plan para meter que la vacuna. Usted lee un sinfín de cosas en redes sociales, pero nunca y escasamente se le da el favor y la gloria a Dios por su soberanía.
que si Él permite las cosas es porque tiene un propósito. Y Él puede utilizar a la persona que Él en su soberanía quiere para hablar a nuestras vidas y para hacernos un llamado personal. Y en este caso usó reyes, y en este caso hace la mención de un rey persa, de un rey que era ajeno, que fue ajeno a lo que tenía que ver con la historia de Israel, como tal en su formación, en sus promesas. Y dice la palabra del Señor, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Y aquí quiero notar el primer punto de esta mañana, y es que, traía por aquí el bosquejo, mira que me quedó allá. Ahora lo tenía. Hay una hojita ahí, qué pena, encimita de la... No, esa otra. El primer punto que quiero notar es que muchas veces y a través de este tiempo podemos tener nuestras prioridades equivocadas. Podemos estar en proyectos de vida que pueden sonar muy bueno, pero no son los proyectos, no son las prioridades a las cuales Dios quiere que nos enfoquemos durante este tiempo. Y hermano y hermana, yo he escuchado durante este tiempo, inicié a hacer ejercicio todos los días, estoy muy juicioso haciendo ejercicio. Durante los 30 años de mi vida nunca había hecho ejercicio, pero ahora que llegó el confinamiento estoy disciplinado y ya llevo 3 meses, 4 meses haciendo ejercicio juicioso. Me metí a internet y hice tutoriales y aprendí a hacer pan. Aprendí a hacer manualidades, no sé qué tipo de cosas durante este tiempo hemos aprendido. Pero el Señor aquí está llamando al pueblo porque el pueblo había abandonado a lo que Dios había llamado inicialmente, y era a reconstruir ¿qué? La casa de Dios, porque el templo había sido destruido, y para eso fue que Dios movió el corazón de un rey poderoso. Para eso fue que levantó a muchos hombres para que regresaran a Jerusalén y reedificaran principalmente la casa de Dios, para que reedificaran el lugar en el cual Dios, cuando miramos allá en el tabernáculo donde Dios había prometido su presencia, y donde Moisés, donde muchos sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo. Después con David quiere hacerle una casa para Dios, y allí va a estar el arca donde estaba representada la presencia de Dios. Pero ¿cómo estaba ese lugar? Estaba completamente en ruinas. Y tal vez durante este tiempo, y doy gracias a Dios porque he hablado con muchos hermanos, y muchos de esos hermanos dan unos testimonios hermosos. Y esta situación, a pesar de que hay escasez, a pesar de que muchas veces me veo con la dificultad para pagar el arrendo, aunque veo la dificultad porque el Señor ha tenido que trabajar el temperamento de la esposa con el hijo, con los hijos, habitando 24 horas casi, ¿sí? Pero lo más precioso es que han dicho, he sentido y he visto cómo Dios me ha hablado. He podido ver a Dios de una manera completamente diferente a como lo había visto. Estos días un hermano mencionaba y decía, era como Job, y decía, de oídas te había oído, pero ¿qué dice Job? Mas ahora mis ojos te ven. Y Dios permita que en medio de esta circunstancia nuestras prioridades, nuestros proyectos no sean los equivocados, sino que sean realmente los correctos. Cuando miramos en Mateo 6, versículo 33, que dice,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás ya viene por añadidura. Pero ¿cuál es la prioridad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a preguntarnos aquí en esta hora de la mañana, ¿será que al estar más tiempo conectado a un celular, a tener obligatoriamente que estar más pegado a una pantalla, será que eso ha ocupado aún el tiempo que yo le debería estar dedicando a la palabra de Dios? Hermanos, se los digo por experiencia, y como colombianos somos muy dados a dejar lo que realmente tiene importancia, porque nos distraemos con mucha facilidad. Prioridades equivocadas, hermanos. Y es lo que aquí al pueblo Dios le está diciendo. Porque cuando habla de casa, dice el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierto. La palabra aterzonada quiere decir decorada, lujosa. Algunos hermanos aún hasta mencionan que para construir el templo era necesario que fueran y buscaran madera, ¿sí? Y era una madera que tenían que irla a buscar al monte. Y esta casa realmente era importante. ¿Para qué? Pues aparte de rocas, aparte de roca, la casa requería la madera para los cimientos. Y algunos hermanos han dicho que de pronto el pueblo, al ver la madera ahí junta, y no, ¿cómo vamos a dejar que esta madera aquí se pierda? Entonces, no, llevémosla para la casita y vamos a utilizarla, vamos a darle un uso, ¿sí? Lo que había sido tal vez dedicado para Dios, o muchas de las cosas para las cuales iban a ser utilizadas para Dios, y hablemos aquí aún de las fuerzas, del tiempo que iban a tener que invertir el pueblo para la reconstrucción de la casa de Dios, ahora ¿dónde estaba enfocada? En sus propias casas. Y podían estar muy bien diseñadas, podían haber gastado mucho tiempo, pero eso también trajo unas consecuencias. Después de haber unas prioridades, cuando en nuestras vidas hay prioridades equivocadas, hermanos y hermanas, no podemos pretender que las cosas sigan normal, hablando en los caminos de Dios. Tienen que haber unas consecuencias. Versículo 6. Sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y aquí creo que es un llamado para las familias, para los padres. Está bien que usted quiera invertir fuerza, energía, dinero en que su hijo tenga la mejor posición, en que su hijo tenga un muy buen estudio. Usted puede dedicar tiempo, puede dedicar para organizar la casita. Le hicieron se ganó unos milloncitos, y entonces vamos a dedicar para hacer los muros, para pintarla. Pero muchas veces dedicamos lo que a Dios le corresponde para esos proyectos. Entonces, es que como entre semana estoy, hermanos, ocupado, entonces el único día que me queda para pintar la casa, entonces es el domingo en la mañana. No, hermano, hermana, es que por ahí me resultó un trabajo y pues realmente no lo necesito, pero yo quiero tener un poquito más de plata, porque es que me quiero comprar un carro, quiero hacer tal cosa, entonces voy a sacrificar el domingo. Aquellos que muchas veces en sus hogares han estipulado unos tiempos para orar, para leer en familia, no, nos vamos a ir de paseo, y bueno, no sé, o sea, cada uno de nosotros conocemos realmente cuáles han sido nuestras prioridades y qué hemos aún reemplazado por lo que a Dios
le corresponde. Y después vienen las consecuencias. ¿Por qué tu hijo dejó de venir a la iglesia? Porque tal vez tú como padre no le diste un buen ejemplo y no le mostraste el valor de congregarnos. Porque tu hijo no ha tenido, no mantiene una relación constante con Dios. Porque bueno, era más fácil que mi hijo dedicara su tiempo y fuera más disciplinado en ir a hacer deporte, fútbol, en música, en X o Y cosa. Y desarrollamos muchas cosas que humanamente son excelentes, son de admirar. Pero realmente lo que nos va a sostener en nuestra vida cristiana, lo que realmente va a traer satisfacción y podamos decir como creyentes que me deleito a sí mismo en el Señor, que no hay mejor cosa que estar y sacar mi tiempo en mi casa solo para leer, para orar, porque tal vez como mentores, como personas de ir adelante, no dimos ejemplo y no desarrollamos, no lo hicimos de la manera en que Dios realmente lo demanda y dimos prioridad a otras cosas. Como iglesia me pareció muy interesante que a un hermano hace unos meses atrás dedicó para sacar un tiempo de mensajes, y muchos hermanos sacan sus mensajes sacan de su tiempo para desarrollar series sobre el matrimonio, sobre economía. Sacan de su tiempo porque quieren que los hermanos aprovechen de la palabra de Dios. Pero cuando miramos, nosotros que tenemos la oportunidad de mirar con los mensajes, quienes interactúan más o menos con los mismos mensajes, uno se da cuenta de que se le da poca importancia, de que se le da poco valor. Pero es normal escuchar que el hermano tiene una deuda impresionante, el hermano tiene problemas con los gota a gota, el hermano tiene problemas con los juegos de azar, el matrimonio de X o Y persona está que firman los papeles porque se van a separar. Porque es más fácil dedicar nuestro tiempo para ir a jugar fútbol, porque es más fácil dedicar nuestro tiempo para tanto y más en este tiempo de confinamiento, donde si bien es cierto que nos queda mucho tiempo, el tiempo se va volando y se desperdicia con mucha facilidad para muchos. Algunos estudiosos han dicho que este tema del teletrabajo ha aumentado el estrés en los hogares, en las personas, porque en realidad no es mucho más fácil. Se ha recargado el trabajo, el tiempo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí podemos meditar cada uno, hermana y hermano, si realmente lo que estoy haciendo trae satisfacción a mi corazón, lleva gloria al Señor, si realmente está siendo de beneficio para el hogar, para crecer como familia, para crecer en mi relación personal, para crecer en relación con mis hermanos en Cristo, si realmente está siendo provechoso. Y si no lo está haciendo, es importante reevaluar en esta hora de la mañana nuestras prioridades. Pero lo precioso es que no todo se queda ahí. Versículos 7 y 8. Ahora viene de parte de Dios su llamado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y mira lo que dice el versículo 8: subid ¿a dónde? Al monte, a donde inicialmente los había colocado que fueran por material para construir el templo. Hermanos y hermanas, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cuando hablamos del monte, el monte por lo general, ¿cómo es? O sea, para ir al monte, ¿baja uno o qué? ¿O sube? ¿Sí?
La vez que tuve la oportunidad de visitar allí en Perú, hay un lugar altísimo, ¿sí? Es muy desértico, y cuando usted ve países como estos y en especial esta zona, es un país que no tiene como nosotros todo el verde, las aguas, y uno dice, bueno, no se ve tan bonito, pero la vez que subimos allí, había que subir bastante. Cuando estábamos arriba, qué perspectiva tan bonita la que se ve allí de este lugar. Rodolfo tuvo la oportunidad de ir, ¿no? No subió al cerro. Entonces, pensaba en eso. Entre más nosotros estamos cerca de Dios, entre más nuestro tiempo. Recuerde que una de las cosas que el Señor Jesús hacía era ir ¿a dónde? Y fue al monte, ir a un lugar especial para orar, para buscar dirección, para tener comunión con su Padre, para estar a solas con Él. Y cuando nosotros hacemos eso, de subir al monte, nos habla de buscar siempre al Señor. Y eso muchas veces cuesta. Subir implica fuerza, energía. Pero cuando subimos al monte, cuando buscamos de Dios, realmente nuestra perspectiva va cambiando, porque estamos más arriba. Y solamente desde la perspectiva alta es donde nosotros podemos contemplar todas las cosas. Buscáis, versículo, subid al monte y traed madera. Hermanos y hermanas, pensaba en esto y a nivel personal lo digo, durante mucho tiempo yo he tratado de tener y de encontrar muchas cosas que diga, en esto es que voy a realmente tener satisfacción. Voy a lograr esto y realmente voy a estar contento, satisfecho. Y puedo iniciar un proyecto personal, puedo hacer la carrera que quiera, pero lo estoy buscando en otros lugares que no son el monte. Y cuando voy a esos lugares y pretendo traer algo, no es lo que mi vida, no es lo que el Señor está demandando de mí, porque solamente lo que Dios demanda, lo que Dios quiere de mí, lo puedo encontrar en Él, en su palabra, en mi tiempo de comunión con Él. Y la madera, en este caso que iba a ser utilizada y que iba a ser de vital importancia para el templo, estaba solamente en un lugar específico. No en una prioridad equivocada, sino en la prioridad correcta. Ese es el llamado de parte de Dios. Versículo 8, continuamos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Cómo está la situación, cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu vecino? ¿Cómo está todo lo que está a nuestro alrededor? Tal vez estás tratando de reconstruir la casa, reconstruir tu vida espiritual con todo lo equivocado y realmente no encuentras solución a muchos de tus problemas. Tu deuda sigue creciendo, tu problema con tu esposa, con tu esposo sigue creciendo, la relación con tus hijos sigue de mal en peor, porque no estás haciendo los pasos que estamos mirando aquí. Primero, buscar al Señor. ¿Cómo está mi relación con Dios? Ahora sí vengo, ahora cuando ya he sido instruido, ahora sí cuando ya el Señor ha hablado a mi vida, el Señor ya me ha capacitado para lo que tengo que hacer. A nivel ministerial, y aquí, hermanos y hermanas, yo quiero hacer un llamado. Como les decía, como iglesia hay muchas cosas que debemos organizar. Y podemos planear el mejor proyecto de trabajo de iglesia, podemos realizar una visión, podemos realizar una misión y organizar muchos grupos de trabajo. Pero si nosotros cada uno a nivel personal en nuestros hogares no estamos dando lugar a lo que realmente debe tener el primer lugar, pues es muy difícil que como iglesia crezcamos.
Es muy difícil que como iglesia el Señor nos utilice para traer más personas a Cristo. Es muy difícil que como iglesia, como ministerio de liderazgo, como ministerio de parejas, como ministerio de jóvenes, Dios nos utilice para realmente ser de bendición para el que lo necesita. Porque necesitamos arrancar por un llamado personal. Y cuando miramos en el versículo 1, dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Note primero, ¿a quién viene el llamado? A Ageo, personal. El trabajo del profeta era confrontar la desobediencia y confrontar cuando había pecado en el pueblo. Y Dios hablaba al profeta. Y tal vez en esta mañana podemos decir, este mensaje era justo para mi esposa. Este mensaje era justo para mi hijo, que vea, no me hace caso, que le he dicho tantas veces que no siga por ese camino que va y no está aquí escuchando. El llamado es personal. El llamado es para Cristian, para Lady, para Janet, para Melissa, para David, para cada uno de los hermanos que están también personal, conectados a través del internet. El llamado es personal. Hay una anécdota, creo que es anónimo el que lo escribe, y dice: este hombre durante mucho tiempo quise cambiar al mundo. Intenté cambiar al mundo, pero no lo logré. A medida que iba creciendo, cuando era joven, quise solo cambiar a mi país. Lo intenté, pero no lo logré. Ahora que soy adulto, intenté cambiar solamente a mi ciudad. Siendo ya más avanzado en edad, quise cambiar solo a mi casa, pero me di cuenta que tampoco podía cambiar mi casa. Y finaliza diciendo este escrito: pero ahora que estoy en mi lecho de muerte, he entendido que solamente permitiendo que Dios me cambie, pues no dice exactamente eso, pero lo podemos aplicar a nuestra vida. Permitiendo que Dios nos cambie, es que realmente podemos influir en los demás. Y cuando Ageo recibe el llamado de Dios, ¿habla a quién? Versículo 1. El primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijos de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora, ¿a quién habla y a quién se dirige Ageo? Se dirige al gobernador y al sumo sacerdote. O sea, las dos personas principales, o como los líderes, no solo políticos, sino espirituales del pueblo. Y esto habla de que aquellos que tienen, por así decirlo, un ministerio, que tiene una posición, ya sea de padre, ya sea de líder, ya sea de anciano, ya sea de hermano mayor, que tenga una posición de influencia, el llamado es primeramente para ello, para el liderazgo, para el papá, para la mamá, para el cabeza de hogar. Y si vamos al versículo 12 de Ageo, miren lo que dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ahora sí, ¿quién? Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y aquí quiero notar lo siguiente: cada vez que nuestro hermano Alejandro, cada vez que nuestro hermano Gregorio, cada vez que nuestro hermano Alex, cada vez que nuestro hermano Mauricio, nuestro hermano Aldinever tienen el privilegio, o no, el Señor nos da el privilegio de ejercer este ministerio,
no es un hombre el que está hablando, sino que es la voz de Dios, es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y eso tiene que demandar de nuestros corazones respeto, obediencia, porque eso hace parte cuando nosotros entendemos que no es un hombre el que nos está hablando, que no es un humano el que o X persona el que me está exhortando, sino Dios. Mi perspectiva cambia con respecto al mensaje. El pueblo entendió que Dios era el que estaba hablando. ¿Y qué hizo? Hubo una actitud, pero no una actitud superficial, sino en su corazón. Quiero que vayamos por favor también a Esdras. Haciendo una referencia a este punto. Ageo y Zacarías pueden también, ahí también lo pueden leer contemporáneo con Ageo cuando vayan a estudiar toda esta historia. Profetizaron, dice el versículo 1 del capítulo 5 en Esdras, profetizaron Ageo y Zacarías. Aquí hay algo que me llama la atención. Cuando miramos el mensaje de Ageo, es un mensaje, y cuando son solamente 2 capítulos, lo pueden leer en su casa. Zacarías tiene un poquito más, pero no es tan extenso. El mensaje de Ageo es un mensaje más práctico. Es un mensaje como más palpable, hablándolo así humanamente, vea, de colocar en acción. Ya, esto es lo que necesito que hagan. Pero cuando se lee Zacarías tiene unas visiones y tiene que ver más con mover la parte espiritual del pueblo. Y eso nos habla de 2 cosas. Usted puede decir, hermanos, vamos a orar por X cosa. Y usted se puede demorar 4, 5, 10 años. Y Dios ya le ha mostrado qué es lo que tiene que hacer. Eso de nada le sirve. Porque nuestra vida cristiana debe ser equilibrada. No debemos ser solamente, y el padre de familia, mi hijo, ve al muchacho cómo está, orémosle al Señor para que el Señor lo cambie. Pero si usted que tiene la autoridad, usted que tiene la autoridad como padre, el ejemplo, no hace, nuestra vida debe ir equilibrada. Nuestra parte espiritual, la cual encontramos en Dios, y Él nos capacita también para que hagamos, para que actuemos. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Si quieren saber más sobre el libro de Ageo, en el mes de septiembre un hermano va a enseñar solamente sobre este libro de este profeta menor. Pero hermanos, que este sea el comienzo de un llamado de Dios para nosotros. No hagamos oídos sordos a lo que el Señor, y es importante que desde nuestros hogares, los hermanos que hay aquí conmigo, reevaluemos cuáles han sido nuestras prioridades durante este tiempo. Y si nuestras prioridades han sido las prioridades equivocadas, atendamos el llamado de Dios, busquemos el reino de Él, su justicia. No nos preguntemos el porqué de las consecuencias, por qué estamos viviendo cierta circunstancia. Y si hemos identificado el porqué, pues organicemos hasta donde dentro de lo que sea posible. Si es que hemos tenido circunstancias catastróficas, y si aún el Señor en su gracia nos ha permitido vivir esas circunstancias o esas consecuencias, démosle gracias a Él. Pero atendamos el llamado de Dios.
Ese llamado que primero es personal y después es un llamado colectivo. Cada uno de nosotros, como ahora lo decíamos, si queremos que nuestra iglesia, nuestra asamblea realmente sea de bendición, que Dios nos utilice, arranquemos desde lo personal. Y cuando eso esté organizado, ahí sí, hermanos, unámonos. Pero también, si el Señor nos ha hablado a reevaluar nuestras vidas, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Recuerdan la parábola del Señor Jesús cuando habla de un padre que envía a sus hijos y les dice, vayan, haga tal cosa? Cuando le habla el primero que le dice, hágale, yo voy. Pero ¿qué hace el hijo mayor? Ese primero, ¿va o no va? No va. Pero le dice al otro, vaya, haga tal cosa. Pero ese le dice, no, yo por allá no voy. Pero al final de cuentas, ¿qué hace? Sí va. Porque depende de nosotros, hermanas y hermanos. Y tal vez le hemos dicho al Señor durante mucho tiempo, no, yo eso no lo quiero organizar. Yo no quiero organizar y no quiero confesar ese pecado. Yo no quiero hacer X o Y cosas. Yo no quiero trabajar en X ministerio. Pero el Señor está constantemente haciendo un llamado a nosotros. Y si es la actitud de la cual tuvo este último hijo, y tal vez le has dicho al Señor, no lo voy a hacer, pero si hoy dispones tu corazón a obedecer la palabra del Señor, el Señor pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿Quién hizo lo correcto? ¿El primero o el segundo? El segundo. Porque ahí está representada la gracia de Dios para nosotros. Y nos hace entender de que aún no somos nosotros. Es la obra del Espíritu Santo actuando constantemente. ¿Qué sería de nosotros sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes? Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tu palabra. Señor, tal vez en esta mañana debemos hacer un análisis a nuestra vida. Y como dice tu palabra, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, para mirar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación contigo. Tal vez hemos dado lugar a cosas que no les pertenece. Pero Señor, aquí está tu gracia invitándonos a buscar tu rostro. Aquí está tu palabra, aquí está tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas para volver a ti. Señor, oramos por familias, por hermanas y hermanos que tal vez en este momento estén pasando por crisis por causa de sus decisiones y por causa de sus prioridades. Oh Señor, imploramos misericordia para los hogares que están a punto de destruirse. Imploramos misericordia por aquel hijo que está a punto de tomar un mal camino o que tal vez ya lo ha tomado por causa de una mala decisión o de unos padres que no dieron ejemplo. Imploramos misericordia, Señor, para nuestros ministerios, para donde nos permite seguir. Tal vez, Señor, hemos utilizado, implementado las fuerzas o nuestros corazones han sido movidos por emociones simplemente y muchas veces no por obediencia a tu palabra. Señor, perdónanos si tal vez hemos dedicado mucho tiempo en organizar nuestras casas, nuestras vidas personales y nuestras casas aterzonadas, y cuando nuestra relación contigo está completamente deshecha, cuando no hay una relación contigo. Muchas veces nos preguntamos qué necesitamos para cambiar esto y podemos elaborar proyectos, podemos elaborar muchas cosas, pero la respuesta en esta mañana, lo que necesitamos y al que te necesitamos es a ti, nuestro Dios. Señor, tú dijiste en tu palabra, apartados de mí nada podéis hacer. Enséñanos, Señor, a comprender esa verdad. Apartados de ti nada podemos hacer. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo, si es que nos hemos acordado.
Señor, gracias por tu palabra cuando dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está tu gracia para nosotros. No es tiempo de trabajar en nosotros. Es tiempo de mirarte a ti. Es tiempo de contemplarte a través de tu palabra. Es tiempo de permitir que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las decisiones de nuestra vida. Oh Señor, aquí están nuestras vidas para confesar que tú eres todo lo que necesitamos. Si es necesario que nos lleves a estar en una situación donde al único que podamos pensar que tenemos es a ti, hazlo. Quita todo lo que estorbe nuestra mirada y nuestra prioridad de ti. A ti sea la honra y la gloria, nuestro Dios. Señor Jesucristo, por tu obra de redención, por tu obra de perdón. Y damos la gloria, porque ¿qué sería de nosotros sin tu dirección? Si no nos hubieras rescatado como lo cantamos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? A ti sea la honra y la gloria, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén.